$60,000 son literalmente migajas para ti, Kevin. Ni siquiera los notarás, dijo mi hermana Amanda, recostándose en la silla de mi oficina como si fuera la dueña del lugar. Se arregló el cabello rubio platino y cruzó las piernas, mostrando un bolso de diseño que costaba más que el salario mensual de muchas personas. A su lado, mi padre Richard asintió con la cabeza en señal de aprobación, con sus pequeños y calculadores ojos recorriendo cada detalle de mi oficina panorámica en el centro de Austin, Texas. Sus manos sucias apretaban un periódico local en cuya portada aparecía mi empresa, TechFlow Solutions, como una de las startups que más había crecido en el año. Una casita sencilla, nada del otro mundo, añadió, como si estuviera pidiendo prestados $20. Tienes dinero de sobra en esa pequeña empresa informática. Me llamo Kevin Chen y, a mis 29 años, nunca imaginé que tendría esta conversación. No después de 22 años de silencio absoluto. Mi padre me abandonó cuando tenía 7 años, justo después de descubrir que mi madre estaba embarazada de Amanda. Simplemente desapareció una mañana, llevándose la mitad de los ahorros de la familia y dejando una carta de 2 líneas sobre empezar una nueva vida. Amanda nació 2 meses después y mi madre, devastada por la traición, nunca se recuperó del todo. Trabajaba en 3 empleos para mantenernos: limpieza por la mañana, ventas por la tarde y atención al cliente por la noche. Yo asumí el papel de padre de Amanda desde que era pequeña, cambiándole los pañales, preparándole los biberones y llevándola al colegio cuando mi madre se derrumbaba de agotamiento. Fueron años brutales. Noches sin cenar, facturas de electricidad cortadas, ropa comprada en tiendas de segunda mano. Vendía dulces en la escuela, cortaba el césped los fines de semana, hacía cualquier trabajo que se me presentara. Todo para mantener a nuestra familia a flote mientras mi padre vivía su nueva vida en algún lugar. Amanda creció mimada por lo poco que podíamos darle, pero también rebelde. A los 15 años, descubrió dónde vivía nuestro padre y empezó a quedar con él a escondidas. Cuando la confronté, me gritó que yo no era su padre y que Richard le había prometido darle todo lo que se merecía. Ahora tiene una empresa, Kevin. Una empresa de construcción. Me va a enseñar sobre negocios, dijo con los ojos brillantes de admiración. 2 semanas después, hizo las maletas y se mudó a su casa. Mi madre lloró durante meses. Terminé el instituto trabajando aún más horas para pagar las facturas que Amanda ayudaba a dividir. Conseguí una beca parcial para la universidad, pero tuve que trabajar en la biblioteca, en el laboratorio de informática y repartiendo pizzas para completar los gastos. Mientras estudiaba ciencias de la computación, desarrollé una aplicación de gestión de proyectos que comenzó siendo pequeña, pero que explotó cuando algunas empresas locales adoptaron la herramienta. Me gradué con honores y, a los 23 años, convertí esa sencilla aplicación en TechFlow Solutions. En 6 años, la empresa pasó de ser una oficina compartida a ocupar 3 plantas de un edificio comercial de lujo. 42 empleados, contratos con empresas nacionales y una valoración que me convirtió en millonario sobre el papel. Mi madre por fin pudo dejar de trabajar. Le compré una casa con jardín y vistas al lago con la que siempre había soñado. Se merecía cada céntimo después de todo lo que había sacrificado. ¿Amanda y mi padre? Silencio total durante años. Hasta hoy. ¿Qué tal?, insistió Richard, golpeando la mesa con los dedos. Solo es una casa. Puedes pagarla al contado. Los observé a los dos allí, después de más de 2 décadas, actuando como si les debiera algo. Como si fuera natural aparecer en mi oficina exigiendo una fortuna. Amanda miró su móvil y suspiró dramáticamente. Kevin, no seas egoísta. La familia ayuda a la familia. Si te está gustando esta complicada historia familiar, no olvides suscribirte al canal para descubrir qué sucede cuando el pasado llama a tu puerta exigiendo lo imposible. Mantuve mi expresión neutra, pero mentalmente ya estaba catalogando cada palabra, cada gesto. Ellos no lo sabían, pero esa visita, sorpresa, sería el mayor error de sus vidas. ¿Sabes cuánto cuesta una casa decente hoy en día?, continuó Amanda, ajustándose la pulsera de oro que no usaba cuando aún vivía con nosotros. 60,000 es literalmente lo que gastas en impuestos al mes. Mi padre asintió enérgicamente, abriendo el periódico y señalando el artículo sobre mi empresa. Mira aquí, Kevin. Dice que tu empresa vale $8 millones. $8 millones. ¿Y vas a negarle una casita a tu hermanita? Observé a Richard Chen atentamente por primera vez en más de 2 décadas. A sus 54 años, había engordado, su cabello ralo revelaba un cuero cabelludo bronceado artificialmente y su ropa intentaba disimular una prominente barriga.
Pero fueron sus ojos los que me llamaron la atención, aún tenían ese brillo calculador que recordaba de mi infancia. No tienes ni idea de lo que hemos pasado todos estos años, dijo, con un tono de lamentación en la voz. Mi empresa de construcción apenas se mantiene a flote. La economía es pésima para las pequeñas empresas. Amanda puso los ojos en blanco de forma dramática. Papá está siendo modesto. Tiene contratos, pero ya sabes cómo es, el dinero tarda en llegar. Mentira. Había hecho mis deberes antes de esa reunión. Richard Chen Construcciones era una empresa fantasma registrada hacía solo 3 años, sin empleados inscritos y sin obras documentadas. Vivía de las apuestas online y de dudosos negocios con tarjetas de crédito. Y yo necesito una casa propia, Kevin, insistió Amanda, cruzando las piernas e inclinándose hacia adelante. No puedo seguir viviendo eternamente con papá. Tengo 22 años, necesito independencia. Independencia. La ironía era evidente. Amanda nunca había trabajado un solo día en su vida. Desde que se mudó a la casa de Richard, publicaba fotos en las redes sociales fingiendo tener una vida lujosa, restaurantes caros, ropa de diseño, viajes a la playa. Todo financiado por pequeños golpes y préstamos que mi padre nunca pagaba. ¿Recuerdas lo unidos que estábamos cuando éramos niños? Continuó, esbozando una sonrisa nostálgica. Siempre me cuidaste. Ahora que tienes los medios, ¿por qué no seguirías haciéndolo? Mis manos se cerraron involuntariamente. Sí, lo recordaba. Recordaba cambiarle los pañales a los 8 años mientras mi madre trabajaba en el tercer turno. Recordaba compartir mi sándwich del almuerzo escolar porque ella tenía hambre. Recordaba mentir a los profesores sobre por qué llegaba tarde, sucia o sin material escolar. Tu éxito demuestra que tenía razón, dijo Richard, recostándose en la silla con aire de superioridad. Tenías que aprender a ser independiente. Mi marcha de casa te obligó a madurar, a hacerte fuerte. Apreté la mandíbula. Estaba reescribiendo la historia, convirtiendo el abandono en una estrategia parental. Mira esta oficina, dijo con un amplio gesto. Vistas panorámicas, muebles importados, un equipo de 40 personas. Sabía que tenías potencial. Amanda se rió, un sonido artificial que resonó en la oficina. Kevin siempre ha sido el cerebro de la familia. Yo soy más el corazón, ¿sabes? Por eso necesito un hogar bonito donde pueda expresarme. Expresarse. Había pasado los últimos 7 años expresando desprecio por la familia que la crió, publicando comentarios maliciosos sobre mi madre en las redes sociales y difundiendo mentiras sobre nuestra infancia a cualquiera que quisiera escucharla. La casa que estamos pensando comprar está en Westlack, dijo Amanda, mostrando fotos en su móvil. 3 dormitorios, 2 baños, una pequeña piscina. Nada extravagante. 65,000 en efectivo. 65,000 se había convertido en 65,000. En 5 minutos, el precio había subido $5,000. Y, por supuesto, necesitaríamos una pequeña cantidad para muebles y decoración, añadió Richard con naturalidad. Unos 15,000 deberían ser suficientes. Ahora eran $80,000. Para una mujer que nunca me llamó por mi cumpleaños y un hombre que desapareció cuando más lo necesitaba. Kevin, estás muy callado, observó Amanda, inclinando la cabeza. No te alegras de vernos. Feliz. ¿Cómo explicar que verlos a los dos allí, después de tanto tiempo, me revolvió el estómago de asco? ¿Cómo explicar que cada palabra suya era una puñalada en los recuerdos de noches sin cenar, de facturas de luz cortadas, de lágrimas silenciosas de mi madre? Lo estoy procesando, respondí con calma. No hay mucho que procesar, se rió Richard. Es una cantidad ridícula para alguien de tu nivel. Probablemente gastas eso en almuerzos corporativos. No estaba del todo equivocado sobre mi situación financiera. Techflow había tenido mucho éxito. Pero cada centavo de mi patrimonio representaba noches sin dormir, fines de semana trabajando, riesgos calculados y sacrificios que él nunca entendería. Y hay otra cosa, dijo Amanda, bajando la voz en tono conspirativo. Estamos en una situación un poco delicada. El propietario actual está presionando para que le demos una respuesta antes del viernes. 5 días. Querían que tomara una decisión de $80,000 en 5 días. De hecho, Richard se levantó y se acercó a la ventana. No hemos venido solo a pedir. Hemos venido a cobrar. Cobrar. La palabra flotaba en el aire como una amenaza. Nos lo debes, Kevin, dijo, volviéndose para mirarme. Yo soy tu padre.
Ella es tu hermana. La familia es la familia. Eso era. 22 años de abandono total, y ahora les debía algo. Amanda se unió a él, formando un frente unido contra mí. No queremos ser inconvenientes, pero también tenemos nuestros derechos. Derechos. Como si compartir ADN les diera derecho al fruto de mi trabajo. Y si te preocupa el dinero, sonrió Richard, podemos discutir un préstamo. Con bajos intereses, por supuesto. La familia ayuda a la familia. Un préstamo. Sabían perfectamente que nunca devolverían ni un centavo. Mantuve mi expresión neutra, pero mentalmente ya estaba 3 pasos por delante. No sabían que había contratado a un investigador privado en cuanto supe que estaban haciendo preguntas sobre mí en la ciudad. No sabían que tenía acceso a registros financieros, procesos judiciales y una impresionante lista de personas a las que habían engañado. Y lo más importante, no sabían que esta conversación estaba siendo grabada. Necesitaré unos días para pensarlo, dije finalmente. Richard sonrió victorioso. Claro. Pero recuerda, solo hasta el viernes. Mientras salían de mi oficina, Amanda se volvió una última vez. Ah, ¿y Kevin? ¿Mamá está bien? Sería una pena que se enterara de que nos has negado tu ayuda después de todo lo que hemos hecho por vosotros. Una amenaza velada contra mi madre. Se había cruzado la última línea. Cuando se cerró la puerta, cogí el teléfono y marqué un número que me sabía de memoria. Mark, soy Kevin. Te necesito aquí mañana temprano. Tenemos mucho trabajo por delante. Mark Sullivan llegó a mi oficina a las 7 de la mañana siguiente, con 2 tazas de café y un maletín voluminoso. A sus 45 años, era el abogado más brillante que conocía, cabello canoso peinado hacia atrás, gafas de montura dorada y una reputación impecable por no perder nunca casos importantes. Bueno, Kevin, dijo, sentándose y abriendo el maletín, he pasado toda la noche investigando a tus queridos parientes. Y, tío, menuda sorpresa de Navidad me has dado. Esparció documentos por la mesa, registros públicos, historiales crediticios, procesos judiciales. Era como un mosaico de la incompetencia criminal de Richard y Amanda. Tu padre tiene 17 procesos por impago en los últimos 5 años, continuó Mark, señalando una pila de papeles. Debe $120,000 en tarjetas de crédito, 40,000 en préstamos personales y aún tiene la audacia de mantener una empresa fantasma para evadir impuestos. Cogí uno de los documentos. Richard Chen Construcciones había declarado pérdidas ficticias de $80,000 el año pasado, a pesar de no tener empleados ni proyectos documentados. ¿Y tu hermana?, pregunté. Mark se rió sombríamente. Amanda es aún mejor. Ha estafado a al menos 6 hombres diferentes en los últimos 3 años. Promesas de matrimonio, solicitudes de préstamos para emergencias familiares, y luego simplemente desaparecía. Me mostró capturas de pantalla de perfiles de citas online en los que Amanda utilizaba nombres falsos: Jessica, Samantha, Caroline. En las fotos, variaba entre rubia platino, morena y pelirroja, siempre con ropa cara que nunca podría permitirse. 2 de ellos presentaron denuncia ante la policía, añadió Mark. Michael Davidson perdió $15,000. Thomas Reid, $22,000. Ella prometió devolverlos, pero se mudó de ciudad. Se me revolvió el estómago. ¿Era esa mi hermana? La niña que yo había criado, a la que había alimentado con sándwiches compartidos, a la que había protegido de los matones en la escuela. Hay más, dijo Mark, con voz más seria. No han venido aquí por casualidad, Kevin. Tu padre contrató a un investigador privado para rastrear tu situación financiera. Deslizó una foto por la mesa. Richard estaba sentado en una cafetería barata con un hombre de aspecto sospechoso, intercambiando documentos. Greg Hartman, ex policía expulsado por aceptar sobornos. Ahora trabaja como investigador independiente para gente cuestionable. Ha estado husmeando en toda tu vida durante las últimas 6 semanas. Sentí una fría ira subiéndome por el pecho. Me habían espiado, catalogado mi éxito como si fuera el inventario de una tienda. Hartman descubrió lo de TechFlow, lo del apartamento de tu madre, incluso lo de la casa en la playa que compraste el año pasado. Saben exactamente cuánto vales. Cogí mi móvil y le mostré a Mark la grabación de la conversación de ayer. Mientras escuchaba, su expresión pasó de seria a completamente furiosa. Esto es puro chantaje emocional, dijo cuando terminó la grabación. Y la amenaza a tu madre puede considerarse coacción. En ese momento, sonó mi teléfono.
Era un número que no reconocía. Kevin. La voz era de Amanda, pero sonaba diferente, más urgente, casi desesperada. Necesito hablar contigo. Es sobre mamá. Se me heló la sangre. ¿Qué le pasa a mi madre? Nada todavía, dijo, y pude oír la sonrisa maliciosa en su voz. Pero ya sabes lo sensible que es. Sería terrible que se enterara de que nos has negado tu ayuda después de todo lo que la familia ha hecho por vosotros. Mark me hizo una señal para que siguiera grabando. Amanda, ¿de qué estás hablando? Vamos, Kevin. Mamá siempre creyó que eras el hijo perfecto. Imagínate si supiera que, cuando la familia te necesitó, nos diste la espalda. Que elegiste el dinero en lugar de la familia. El chantaje era ahora descarado. Sin sutilezas. Y hay algo más, continuó. Papá descubrió que mamá tiene un pequeño problema con los medicamentos. Al parecer, estaba tomando ansiolíticos sin receta médica. Sería una pena que esta información llegara a las autoridades competentes. Apreté el teléfono con tanta fuerza que pensé que lo rompería. Mi madre realmente tomaba medicamentos para la ansiedad, recetados legalmente por el doctor Martínez. Pero sabía que Richard podía tergiversar cualquier cosa. ¿Cuánto?, pregunté, manteniendo la voz controlada. 80,000 por la casa, 15,000 por los muebles y ahora necesitamos 5,000 más para gastos legales. 100,000 en total. $100,000. El precio había subido $20,000 en 24 horas. Y lo queremos para mañana, dijo Richard, quitándole el teléfono a Amanda. En efectivo. Nada de cheques ni transferencias que puedan rastrearse. Mark asintió con la cabeza, tomando notas furiosamente. ¿Dónde?, pregunté. Nos vemos a las 2 de la tarde en el aparcamiento del Sunset Mall. Ven solo, trae el dinero y no nos molestes nunca más. La llamada terminó. Mark me miró con expresión grave. Kevin, eso es extorsión. Un delito federal. Podemos detenerlos ahora mismo. Pero yo estaba pensando 3 pasos más adelante. Un simple arresto sería demasiado rápido, demasiado fácil. Saldrían en libertad condicional y podrían seguir causando problemas a mi madre. No, dije finalmente. Les daremos exactamente lo que piden. Mark me miró como si me hubiera vuelto loco. Kevin. Pero no de la forma que ellos esperan. Continué, con un plan formándose en mi mente. Quiero que averigües todo sobre Hartman, sobre los hombres a los que Amanda engañó, sobre cada centavo que Richard debe. Quiero nombres, direcciones, números de teléfono. Si estás siguiendo esta historia de extorsión familiar, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo, a veces, dar a la gente exactamente lo que pide puede ser la venganza perfecta. Y quiero que te pongas en contacto con el FBI, añadí, con una frialdad en la voz que no reconocía. Tenemos 24 horas para montar el caso más sólido de la historia. Mark sonrió lentamente, comprendiendo mi intención. ¿Quieres pillarlos infraganti? No solo infraganti, respondí, mirando por la ventana a la ciudad que me había dado una segunda oportunidad. Quiero pillarlos de tal manera que nunca más puedan hacer daño a nadie. Mientras Mark salía para organizar nuestra estrategia, me quedé solo en la oficina, observando las fotos de Amanda estafando a hombres inocentes. Hombres que, como yo, habían confiado en alguien de la familia. La diferencia era que ellos no tuvieron la oportunidad de vengarse. Yo sí la tendría. Mark regresó 3 horas más tarde con una carpeta aún más voluminosa y una expresión que mezclaba admiración y preocupación. Kevin, lo que tienes en mente va mucho más allá de un simple encarcelamiento, dijo, esparciendo nuevos documentos sobre la mesa. Quieres destruir completamente sus vidas. Exacto. El encarcelamiento sería temporal. Salirían en libertad condicional, seguirían estafando, haciendo daño a personas inocentes. Necesitaba algo permanente. Encontré a los hombres a los que Amanda engañó, continuó Mark, señalando una lista de nombres. Michael Davidson perdió $15,000 que había ahorrado para el anillo de compromiso de su novia. Thomas Reid utilizó $22,000 de la herencia de su padre para ayudarla con una supuesta emergencia médica. Cogí las fotos de los hombres. Michael parecía tener 25 años, con una sonrisa tímida, trabajaba como profesor. Thomas era un contable de 31 años, con aspecto de haber sido criado por sus abuelos. Hombres decentes que confiaron en alguien que decía amarlos. Y hay más, dijo Mark, con voz sombría. James Patterson,
un viudo de 53 años. Amanda le prometió casarse con él, le dijo que necesitaba $30,000 para saldar las deudas de su padre antes de la boda. Él vendió el viejo coche que había pertenecido a su difunta esposa. Mi mandíbula se tensó. Amanda había destruido el último recuerdo que ese hombre tenía de su esposa. Todos ellos presentaron denuncias ante la policía, pero ella siempre se mudaba de ciudad antes de ser localizada. Los casos quedaron abiertos por falta de pruebas suficientes. Estudié los informes policiales. Amanda siempre seguía el mismo patrón. Conocía a los hombres por internet, construía relaciones intensas durante 2 o 3 meses, creaba una emergencia familiar convincente y desaparecía después de recibir el dinero. ¿Y Richard?, pregunté. Su padre es aún más interesante, sonrió Mark con aire sombrío. Debe $120,000 a 13 acreedores diferentes. Pero lo más fascinante es que ha aplicado la misma estafa de la empresa fantasma en 4 ciudades diferentes en los últimos 10 años. Mark me mostró documentos de Richard Chen Construcciones, en Houston, Dallas, San Antonio y ahora Austin. Siempre el mismo esquema: registraba la empresa, falsificaba contratos, solicitaba préstamos comerciales, se declaraba en quiebra y se mudaba a otra ciudad. Hay un patrón interesante, continuó Mark. Siempre sigue a Amanda a las ciudades donde ella está aplicando estafas de relaciones. Trabajan en equipo, ella identifica objetivos con dinero, él crea documentación falsa para dar credibilidad a las estafas de ella. Una operación familiar. ¡Qué asco! ¿Y el investigador Hartman?, pregunté. Greg Hartman es un regalo que sigue dando, se rió Mark. No solo husmeó ilegalmente en su vida, sino que lo hizo con al menos otras 12 personas en los últimos 2 años. Chantaje, extorsión, espionaje industrial. El FBI llevaba años buscando la forma de atraparlo. Perfecto. Mi teléfono volvió a sonar. Era Amanda. Kevin, papá quiere hablar contigo, dijo sin preámbulos. Déjame hablar con él. La voz de Richard sonaba arrogante e impaciente. Kevin, hemos reconsiderado nuestra situación financiera. 100,000 no serán suficientes. El precio había vuelto a subir. Necesitamos 150,000, continuó. 120 para la casa, 15 para muebles, 15 para gastos legales. Es una cantidad justa para alguien de tu nivel. $150,000. En 48 horas, habían aumentado el precio en 70,000. Y queremos que se divida en 2 pagos, dijo Amanda, tomando el teléfono. 100,000 mañana, 50,000 la semana que viene. Para asegurarnos de que no intentas ninguna estupidez. Estaban creando un plan de pago a plazos, asegurándose múltiples oportunidades de extorsión. Kevin, ¿estás ahí?, preguntó Richard. Sí, respondí con calma. Genial. Y recuerda, tu querida madrecita no puede enterarse de nada de esto. Sería una pena que descubriera que su hijo es tan egoísta. La llamada terminó. Mark negó con la cabeza. Se están volviendo más atrevidos. Cuanto más cedes, más piden. Exacto. Era hora de poner en práctica mi estrategia. Mark, quiero que hagas 3 cosas. Primero, ponte en contacto con Michael, Thomas y James. Diles que hemos encontrado a Amanda y que puede ser considerada responsable penalmente, pero que necesitamos su cooperación. Mark tomó notas rápidamente. Segundo, quiero una reunión con el agente especial del FBI responsable de delitos financieros. Tenemos pruebas suficientes para una operación más amplia. Y tercero, cogí mi tarjeta de crédito de la empresa. Quiero que saques exactamente $100,000 en efectivo. Billetes usados, con los números de serie anotados. Mark me miró confundido. Kevin, no vas a darles realmente el dinero. Les daré exactamente lo que han pedido, respondí, con un complejo plan formándose en mi mente. Pero no de la forma que esperan. Si estás siguiendo esta elaborada estrategia de venganza, suscríbete al canal para descubrir cómo, a veces, dar a la gente exactamente lo que pide puede ser la trampa perfecta. Mientras Mark organizaba los contactos, llamé a mi asistente, Carol. Carol, necesito que organices una reunión para mañana a las 3 de la tarde. Lugar, aparcamiento del Sunset Mall. Participantes, yo, 2 personas que te especificaré y algunos observadores especiales. Observadores especiales, señor. Agentes federales, Carol. Y posiblemente algunos periodistas locales. Colgué y miré por la ventana hacia la ciudad de Austin.
En 24 horas, Richard y Amanda descubrirían que extorsionar a la persona equivocada puede ser el mayor error de toda una vida. Mi teléfono sonó una vez más. Era mi madre. Kevin, cariño, hoy he recibido una visita extraña. Un hombre que decía ser tu padre. Se me heló la sangre. ¿Qué quería, mamá? Hizo preguntas sobre ti, sobre tu empresa. Dijo que os estabais reconciliando. Parecía extraño. Richard había ido a ver a mi madre. Había cruzado la última línea roja. Mamá, escúchame bien. Si vuelve a aparecer, llama a la policía inmediatamente. No hables con él, no le dejes entrar. ¿Me lo prometes? Kevin, ¿qué está pasando? ¿Estás bien? Estoy resolviendo un problema, mamá, pero en 48 horas, nunca más tendrás que preocuparte por eso. Cuando colgué, Mark me miraba con expresión grave. Han ido demasiado lejos, dije, con una frialdad en la voz que no reconocía. Mark asintió. Entonces acabemos con esto. Pasé la noche organizando cada detalle de la operación. No sería solo un arresto por extorsión. Sería el desmantelamiento completo de una red criminal que llevaba años operando y destruyendo vidas inocentes por el camino. A la mañana siguiente, todo estaría listo. Cada pieza en su lugar, cada participante instruido, cada salida bloqueada. Richard y Amanda llegaron a Austin buscando una víctima fácil. Encontraron un depredador. A las 2 en punto de la tarde, aparqué mi Tesla en el Sunset Mall y observé a Richard y Amanda llegar en una vieja y ruidosa camioneta. Bajaron del vehículo con expresiones de confianza. Amanda se miró el pelo en el espejo lateral mientras Richard se ajustaba la camisa barata que intentaba disimular su barriga. No sabían que 3 furgonetas discretas ya estaban estratégicamente posicionadas en el aparcamiento, cada una equipada con agentes federales y cámaras de alta definición. Kevin. Amanda saludó dramáticamente, como si fuéramos viejos amigos que se reencontraban. Puntual como siempre, hermanito. Richard se acercó con una sonrisa forzada, con la mirada inmediatamente fija en la maleta negra que llevaba. Esperamos que hayas llevado nuestra conversación a una conclusión positiva. He traído exactamente lo que pedisteis, respondí con calma, colocando el maletín en el capó de mi coche. Amanda casi saltó de emoción. 100,000, ¿verdad? ¿Cómo acordamos? 150,000, corrigió Richard rápidamente. ¿Recuerdas? Ayer discutimos los costes adicionales. Los observé negociando conmigo como si fueran vendedores de coches usados, completamente ajenos a lo que estaba a punto de suceder. Antes de abrir esto, dije, me gustaría que conocieran a algunas personas. Richard frunció el ceño. ¿Qué personas? Le dijimos que viniera solo. En ese momento, 3 hombres emergieron de detrás de los coches aparcados. Michael Davidson, el profesor que había perdido $15,000. Thomas Reid, el contable que había vendido la herencia de su padre. James Patterson, el viudo que había sacrificado el último recuerdo de su esposa. Amanda palideció al instante, con las manos temblorosas mientras reconocía los rostros. Kevin, ¿qué está pasando?, susurró. Amanda, dijo Michael, con voz controlada pero cargada de emoción, o debería llamarte Jessica. Ese fue el nombre que usaste cuando prometiste casarte conmigo. Thomas se adelantó. Caroline fue el nombre que usó conmigo. Dijo que necesitaba $22,000 para una cirugía de emergencia de su padre. James, el mayor, se limitó a mirar a Amanda con ojos tristes. Samantha. Me convenciste para vender el coche de mi difunta esposa. Dijiste que era para saldar deudas antes de nuestra boda. Richard intentó acercarse a la camioneta, pero descubrió que el camino estaba bloqueado por una furgoneta negra. Agentes federales salieron de vehículos en 3 puntos diferentes del aparcamiento. Richard Chen, resonó una voz autoritaria detrás de él. Era la agente especial Patricia Meads, del FBI. Está arrestado por extorsión, fraude electrónico y operación de empresa fantasma en varios estados. Y Amanda Chen, otro agente se acercó a ella. Está arrestada por fraude de relación, falsificación de identidad y extorsión. La transformación en sus rostros fue instantánea. Richard pasó de arrogante a desesperado en cuestión de segundos. Kevin, esto es un malentendido. Somos familia. La familia no extorsiona a la familia, respondí, abriendo el maletín. En su interior, en lugar de dinero, había pilas de documentos meticulosamente organizados. Registros bancarios,
transcripciones de llamadas telefónicas, pruebas de las estafas de Amanda, comprobantes de las empresas fantasma de Richard. Estas son copias, expliqué con calma. Los originales ya están en manos del FBI desde hace 24 horas. Amanda miró a su alrededor frenéticamente, buscando una salida inexistente. No puedes hacer eso. Somos tu familia. ¿Familia? Michael se rió amargamente. Me dijo que su padre se estaba muriendo de cáncer. Lloró lágrimas de verdad mientras yo firmaba el cheque. Thomas negó con la cabeza. Me enseñó radiografías falsas de tumores cerebrales. Me creí cada palabra. James simplemente le entregó una foto a Amanda. Era ella misma, pero con el pelo pelirrojo y usando el nombre de Samantha. Dijiste que me querías. Que querías construir una vida conmigo. Richard intentó una última carta desesperada. Kevin, piensa en tu madre. Esto la va a destruir. Mi madre, respondí fríamente, está a salvo en la casa que le compré, protegida por un sistema de seguridad que instalé ayer. Y ya sabe toda la verdad. La agente Meads se acercó con unas esposas. Richard Chen tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras los esposaban, Amanda gritó, «Has arruinado nuestras vidas». No, respondí, observando cómo la metían en la parte trasera de la furgoneta del FBI. Ustedes arruinaron sus propias vidas. Yo solo lo documenté. Michael se acercó a mí. Kevin, no sé cómo agradecértelo. Después de 3 años pensando que nunca vería justicia. No me den las gracias todavía, dije. La investigación revelará muchas más víctimas. Ustedes 3 son solo el comienzo. Thomas miró la furgoneta en la que transportaban a Richard y Amanda. ¿Cuántas otras estafas cometieron? El FBI cree que ha habido al menos 30 víctimas en los últimos 5 años, respondí. En 6 estados diferentes. James sacudió la cabeza con tristeza. Tanta gente perjudicada. Mientras las furgonetas se alejaban, sonó mi teléfono. Era Mark. Kevin, acabo de recibir una llamada del fiscal federal. Basándose en las pruebas que hemos proporcionado, están ofreciendo un acuerdo para testificar contra la red más amplia. Al parecer, tu padre y Amanda formaban parte de una trama mucho más amplia. Miré el estacionamiento vacío donde, minutos antes, 2 personas habían intentado extorsionarme. Ahora solo quedaban marcas de neumáticos y el eco de la justicia finalmente servida. ¿Cuál es el siguiente paso?, pregunté. El siguiente paso, respondió Mark, es reconstruir las vidas que ellos destruyeron. Mientras conducía hacia casa, una sola palabra resonaba en mi mente: se acabó. Pero algo me decía que las verdaderas revelaciones apenas estaban comenzando. 6 meses después del arresto, recibí una llamada de la agente especial Patricia Meads. Richard y Amanda se habían declarado culpables de todos los cargos a cambio de sentencias reducidas. Richard recibió 12 años por fraude federal, extorsión y operación de una empresa fantasma en múltiples estados. Amanda recibió 8 años por fraude de relación y conspiración. Kevin, dijo la agente Meads, su caso ha dado lugar a una investigación mucho más amplia. Hemos descubierto una red de 53 estafadores que operaban en 16 estados. Tu meticulosa documentación ha sido fundamental para desmantelarlo todo. 53 delincuentes. Cientos de víctimas que finalmente verían justicia gracias a 2 personas que intentaron extorsionarme en el aparcamiento de un centro comercial. Michael Davidson me llamó a la semana siguiente. Kevin, he conseguido recuperar los $15,000 a través del Fondo Federal de Restitución. Por fin voy a pedirle matrimonio a mi novia. Thomas Reid había recuperado sus $22,000 y había utilizado el dinero para crear una fundación de protección de personas mayores contra estafas financieras. Quiero convertir mi experiencia en algo que proteja a otras personas, dijo. James Patterson, el viudo que vendió el coche de su difunta esposa, compró un vehículo clásico similar y lo restauró en su memoria. No es el mismo coche, me explicó, pero guarda los mismos recuerdos. Mark Sullivan organizó una fiesta en la oficina para celebrar el desenlace del caso. Kevin, en 20 años de abogacía, nunca había visto a nadie documentar las pruebas de forma tan meticulosa. Podrías haber sido detective. Me reí. Prefiero usar esa habilidad para crear empresas, no para desmantelar familias. Pero la verdad era más compleja. La experiencia con Richard y Amanda me había cambiado profundamente, no solo por haber enfrentado mi pasado, sino por haber descubierto que mi historia no era única.
Durante los meses siguientes, recibí cientos de mensajes de personas que habían visto la cobertura periodística del caso. Hijos abandonados, hermanos traicionados, familias destruidas por la codicia. Historias que se hacían eco de mi propio viaje. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea. Creé una nueva división en TechFlow, el programa de protección familiar digital. Utilizamos inteligencia artificial para detectar patrones de fraude financiero en tiempo real, especialmente estafas sentimentales y empresas fantasma. Es como un antivirus para estafas humanas, le expliqué a Carol, mi asistente, mientras revisábamos el proyecto piloto. El programa identificaba perfiles sospechosos en plataformas de citas online, cruzaba datos de empresas registradas con actividad financiera real y alertaba a los bancos sobre intentos de fraude familiar. En 6 meses, habíamos impedido más de 200 estafas, protegiendo a las víctimas potenciales de perder $3 millones. Mi madre visitó la oficina el día del lanzamiento oficial del programa. A sus 62 años, parecía más joven y vibrante que en décadas. Kevin, dijo, observando la presentación para los inversores, tu padre estaría muy orgulloso. Papá. David Foster. El hombre que me crió solo, que tuvo 3 trabajos para darme oportunidades que él nunca tuvo. No Richard, que solo apareció cuando olió el dinero. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? ¿Alguna vez te arrepentiste de no haber intentado encontrar a Richard cuando se marchó? Ella sonrió con tristeza. Kevin, cariño, pasé años culpándome por no haber sido suficiente para que se quedara. Solo recientemente he comprendido que algunas personas se marchan no porque haya algo malo en ti, sino porque hay algo malo en ellas. Esa conversación me hizo darme cuenta de algo fundamental. Mi venganza contra Richard y Amanda no había sido para recuperar dinero o demostrar mi superioridad. Había sido para proteger a otros de pasar por lo que yo había pasado. En el primer aniversario de su encarcelamiento, organicé un evento benéfico para familias afectadas por fraudes. Invité a Michael, Thomas, James y a docenas de otras víctimas que se habían conectado a través de nuestro programa. Hace un año, dije por el micrófono, 2 personas se presentaron en mi oficina para intentar extorsionarme. Pensaron que habían encontrado una víctima fácil. En realidad, encontraron a alguien que convertiría su codicia en la protección de cientos de familias. El público aplaudió, pero yo continué. Lo que aprendí no fue que la venganza es dulce, sino que la justicia es transformadora. Cuando canalizamos nuestro dolor para proteger a otros, nuestra experiencia adquiere un significado más allá de nuestra historia personal. Thomas se puso de pie. Kevin, tu valentía al enfrentarte a tu familia disfuncional nos inspiró a muchos a hacer lo mismo. Michael asintió con la cabeza. Mi prometida y yo queremos que seas nuestro padrino. Nos has devuelto nuestro futuro. James se secó los ojos. A mi esposa le habría encantado saber que su recuerdo ha ayudado a proteger a otras familias. 2 años después, TechFlow fue adquirida por una corporación de seguridad digital por $45 millones. Mantuve el 20% de la empresa y utilicé el resto para expandir el programa de protección familiar a nivel nacional. ¿Richard y Amanda? De vez en cuando recibo informes sobre ellos a través del sistema penitenciario. Richard está participando en un programa de rehabilitación financiera, aprendiendo habilidades básicas de construcción. Amanda completó la escuela secundaria en la cárcel y está estudiando psicología. Una parte de mí espera que utilicen esta experiencia para convertirse en mejores personas. No por ellos, sino por sus futuras víctimas potenciales. En cuanto a mí, me casé con la doctora Sarah Chen, una psicóloga especializada en traumas familiares que conocí durante una conferencia sobre fraudes. Irónicamente, ella comparte el apellido que yo rechacé, pero representa todo lo que una familia debería ser: apoyo, honestidad, crecimiento mutuo. Sabes, me dijo Sarah recientemente, tu historia no trata de venganza. Trata de cómo convertir la traición en protección. Tenía razón. El momento más gratificante no fue ver a Richard y Amanda en la cárcel, sino recibir una carta de una madre soltera de Phoenix cuyo novio online fue bloqueado por nuestro sistema antes de que pudiera estafarle $15,000. Han salvado los fondos para la universidad de mi hija, escribió. ¿Cómo puedo agradecérselo? La respuesta es sencilla: protegiendo a otras familias de la misma manera. Si esta historia de convertir la traición familiar en protección comunitaria te ha llegado al corazón, suscríbete al canal y compártela con personas que necesitan saber que la verdadera familia no se basa en los lazos sanguíneos, sino en las elecciones. Elecciones para protegernos, apoyarnos y elevarnos unos a otros.
Hoy dirijo la oficina de TechFlow desde un edificio que compré a 5 manzanas de donde crecí. A través de la ventana, puedo ver la antigua escuela donde vendía dulces para ayudar con las cuentas. El restaurante donde trabajé lavando platos. El parque donde me prometí a mí mismo que algún día sería diferente. Y es diferente. No solo porque tengo dinero, sino porque uso mi experiencia para garantizar que otros niños no tengan que crecer preguntándose por qué no fueron suficientes para mantener unida a una familia. La semana pasada, Amanda me escribió desde la cárcel. Una carta de 2 páginas pidiendo perdón, explicando cómo la terapia la había ayudado a comprender el daño que había causado. Mencionó que quería trabajar con víctimas de fraude cuando saliera de la cárcel. Aún no le he respondido. El perdón es un proceso, no un acontecimiento. Pero guardé la carta. Porque incluso las personas que nos hieren profundamente a veces encuentran el camino de vuelta a la luz. Y cuando eso ocurre, tal vez podamos construir algo nuevo a partir de los restos de lo que se rompió. Richard nunca escribió. Quizás ese sea el perdón que necesito, aceptar que algunas personas nunca cambian, y que eso no es un reflejo de mi valor ni de mi esfuerzo. La última vez que supe de él, estaba trabajando en la lavandería de la prisión, aprendiendo que el trabajo honesto, aunque sea humilde, tiene más dignidad que cualquier estafa elaborada. ¿Yo? Bueno, estoy construyendo algo que durará generaciones, un sistema que protege a las familias antes de que se rompan. Y he descubierto que la mejor venganza no es destruir a quien te ha hecho daño, sino construir algo tan fuerte que haga imposibles las traiciones futuras. Algunos finales tratan de ganar. Los mejores tratan de transformar. Esta es mi historia de cómo 2 personas que intentaron extorsionarme sin darse cuenta me ayudaron a encontrar mi verdadero propósito. Garantizar que nadie más tenga que crecer preguntándose por qué su familia eligió el dinero en lugar del amor. ¿Y esa misión? Apenas está comenzando.